giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli, sveglia accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano. Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera, en Radio María, donde analizamos tantos eventos históricos ocurridos a lo largo de los años, en una semana como esta que abrimos ahora con un servidor de ustedes, Luis Antequera, y Mariate Aragonés. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías. Comencemos pues. Pues allá vamos. Come due bambini. En el año 1287, aprovechando el colapso del reino Pagan del que forma parte, el rey Vareru funda el reino de Hantavadi o de Rone Hansarvatoi o de Pegu, que de las tres maneras se lo conoce, en la actual Birmania como tributario del imperio mongol. En cuanto a Vareru, será asesinado en 1307, aunque el reino por él fundado pervivirá hasta mediados del siglo XVI, 2 siglos y medio, nada menos. Y hoy nuestro colaborador Cesáreo Jarabo nos habla de lo que fue la invasión islámica de la península ibérica y la primera resistencia que suscitó con los primeros caudillos contrarios a dicha ocupación islámica. Tras la invasión musulmana de España el año 711, la asimilación del pueblo español pasó una serie de vicisitudes. Se firmaron pactos que inexorablemente fueron rotos por los invasores y en el devenir de los tiempos sucedió que parte del pueblo español, a fin y efecto de sobrevivir, adoptó las formas de los invasores. Pero los invasores los diferenciaban y les llamaban hijos de las blancas, y les llamaban muladís, algo mejor tratados que los otros hijos de las blancas a los que designaron mozárabes, acabaron sufriendo los mismos desprecios y en ocasiones hasta las mismas persecuciones, lo que ocasionó el levantamiento de diversos caudillos entre los que destaca Ben Marwan y sobre todos ellos Omar Ben Hafsun, que acabaría aglutinando bajo su mando a mozárabes y muladís, con cuyo auxilio combatió con éxito durante varios años a los invasores y a punto estuvo de darles la puntilla. Pero le faltó el apoyo decidido de la España que reconquistaba, que se mostró francamente cicatera en ese momento. Nuestro colaborador Bernardo del Toro se centra en la historia de una importante familia canaria, los Betancourt.
Jean de Betancourt, un noble normando nacido en la provincia de la Picardía, en 1404 monta una expedición con su compañero Gadifer de la Salle para la conquista de las islas de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro. Con su socio Gadifer y un grupo de marineros normandos y bretones se aventuraron a la conquista de unas islas que ya eran conocidas desde tiempos de los fenicios. El fundador de esa dinastía, Jean de Betancourt, llegó a ser chambelán del rey de Francia. Un chambelán es un título que hoy sería equivalente a consejero personal del rey. Ese título correspondía a personas de la nobleza. En la Picardía tenía propiedades en una finca muy grande, con un taller artesano para elaborar tejidos, así como era señor de la Tenturière, que tenía también otro taller donde se tintaba a mano en pequeños estanques ropa de tejidos de mucho valor, como por ejemplo seda, algodón de calidad y otros textiles diversos. Usando la horchilla, planta que contenía un tinte natural que era originario de las islas del Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, se cocía en calderos para obtener un tinte de gran calidad. Lo de la horchilla probablemente sería una de las razones principales por las que Jean de Betancourt se interesó por la conquista de esas tres islas. En la isla del Hierro, puede que sea en esa época, siglo XV, quizás hubiera dragos, una planta antiquísima que pertenece a la flora macaronésica. El drago es una planta abundante en esa época, pero en las islas de Tenerife, de La Palma, La Gomera y Gran Canaria. De esa planta se sacaba la llamada sangre del drago, un tinte de excelente calidad que se usó para las togas y mantos de cardenales, príncipes y otras personalidades. El drago no es un árbol propiamente dicho, puesto que no tiene madera, sino es un herbáceo que crece en forma arbórea. Administrativamente, política e históricamente considerada, las Islas Canarias se dividen en dos tipos: islas de señorío e islas de realengo. Las de señorío son las de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, de propiedad de la familia Betancourt, y la mía, la de La Gomera, de la familia de los Peraza de Ayala. Estos últimos emparentados con el conde de Niebla de la Casa de los Guzmanes. Las otras islas, las islas mayores como Tenerife, Gran Canaria, La Palma, son islas de realengo y pertenecen directamente a la corona de Castilla. A medida que iban pasando los años, las familias se dispersaron ya no solo por las islas, sino que emigraron a las Españas de ultramar, estableciéndose en reinos, provincias, capitanías generales de América y de Asia. En la isla de Fuerteventura, el conquistador normando fundó la pequeña ciudad de Betancouria, en una zona de montaña a cierta distancia de la costa, aunque no más de 400 metros de altitud, dado que Fuerteventura es una isla poco montañosa. El fundamento de esta ciudad, a cierta altura, obedecía a motivos estratégicos para evitar ataques de piratas procedentes de la ambición colonial portuguesa de la ciudad o república de Salé, una ciudad en la costa de Marruecos de mucha tradición de piratas, situada en la margen derecha de la ría que baña la costa de Rabat. También para defenderse de ataques de piratas holandeses, como el canalla de Van der Does, el que años más tarde atacó la ciudad de Las Palmas haciendo gran cantidad de robos, violaciones, asaltos y crímenes. Por la misma razón, también se hizo para defender las islas de piratas franceses e ingleses. El apellido de Betancourt ha tenido varios cambios, como Betancourt, terminado en R, Betancourt, terminado en T. Hubo presencia de ese apellido entre las oligarquías criollas de Ecuador, de Perú, de Venezuela, por ejemplo, el escritor y político Rómulo Betancourt, en México, en Cuba y otros países. En Colombia destacó el caso de la senadora Ingrid Betancourt, que estuvo presa de manos de la FARC, la narcoguerrilla. Pero en el caso de Ingrid, su apellido procede de su marido, un francés emparentado con el conquistador normando. También destacar el caso de una señora multimillonaria, dueña de una importante empresa de perfumería, de productos de belleza, en París. El primer Betancourt de la dinastía fue chambelán del rey francés, y en esa etapa de asesor real, adquirió bastantes propiedades en el distrito 1 de París, por la zona de la Catedral de Notre Dame, por la parte de los alrededores de la Santa Capilla, lugares de gran importancia histórica y de gran valor económico. Y ya está con nosotros nuestro galeno historiador, Luis Aguilera. Hola Luis, ¿de qué nos hablas hoy? Buenas noches. Hoy vamos a hablar de la entrada de Castilla en la Guerra de los 100 años.
en 1372 y tras el matrimonio del año anterior de Juan de Gante, duque de Lancaster e hijo del rey Eduardo III de Inglaterra, con la princesa Constanza, hija del asesinado Pedro I el Cruel justiciero por su medio hermano Enrique II de Castilla, el Consejo Real de Inglaterra reconoce como rey de Castilla al duque de Lancaster. Esta decisión se vio reforzada por otro matrimonio, el de Edmundo de Langley, duque de York y quinto hijo de Eduardo III de Inglaterra, con otra hija de Pedro I de Castilla, Isabel, hermana de Constanza. Tras el reconocimiento inglés del duque de Lancaster como rey de Castilla, este desembarca en Calais, apoyado por un contingente de tropas con la intención de atravesar Francia e invadir Castilla, probablemente a través de Navarra y merced a las relaciones y tratados entre Carlos, rey de Navarra, con el duque de Lancaster y apoyado por una potente flota naval inglesa atracada en La Rochelle. Ante esta situación, Enrique II de Trastámara, rey de Castilla tras la muerte de Pedro I, reclutó un potente ejército de tierra que concentró en Bañares, en La Rioja, preparado para repeler la inminente invasión de las tropas inglesas a través de Navarra, y formó una flota aliada con Francia para atacar a La Rochelle, que era un enclave inglés estratégico en la costa atlántica y próximo a Inglaterra, y que servía a los ingleses para el control marítimo del Golfo de Vizcaya y como punto de aprovisionamiento para sus tropas continentales en la Guerra de los 100 años. De esta manera, Castilla se vio involucrada en esta Guerra de los 100 años. Buenas noches. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1500 el navegante español Vicente Yáñez Pinzón, comandante y propietario de la Niña en la expedición descubridora de América, participante en la expedición del tornaviaje a Europa desde América y descubridor del Brasil en enero de 1500, 3 meses antes de que llegara a él el portugués Pedro Álvares Cabral, uno de los grandes navegantes y exploradores de todos los siglos, descubre el río Amazonas en su desembocadura. Y en 1766, a iniciativa del alcalde de Lima, Agustín de Landaburu y Rivera, durante el gobierno del virrey Manuel de Amat y Juniet, con un cartel en el que figuraron Pisi, Gallipavo y Maestro de España, y con una capacidad no poco importante de 14.000 espectadores, se inaugura en Lima la Plaza de Toros de Hacho, que es, lo que son las cosas, la más antigua que ha llegado a nuestros días, habida cuenta de que la de Ronda es, en España, la más antigua y data de 1785, es decir, de 19 años después. Sigue en activo al día de hoy y en ella se celebra la llamada Feria del Señor de los Milagros, que reúne a las principales figuras del toreo mundial. De hecho, es la única plaza americana que ha recibido la visita de un rey de España, que no es otro que el rey Juan Carlos I. Torearon entonces Ojeda, Julián López el Juli,
y el peruano Rafael Gastañeta. Se lidiaron reses del hierro de Fernando de la Mora. Haciendo posible todos ellos y muchos más ese proceso que podemos denominar al modo en que lo hacemos con el propiciado por el Imperio Romano 15 siglos antes, de auténtica hispanización, un proceso que aglutina la exploración, la urbanización, la instrucción y la evangelización de los pueblos y territorios del Nuevo Mundo descubierto por España. Por cierto, no solo en América como acostumbramos a pensar, sino también en muchos otros lugares del planeta, y particularmente del Pacífico. Y hoy, de la mano del gran Alberto Hernández, conocemos la vida triste de uno de los grandes héroes de la historia de España. Solo una pista, acreedor como fue a la gran cruz laureada de San Fernando, y no la tiene. Esto es España, señores. ¿Qué le debía la patria a Eloy Gonzalo García? ¿Quién es este buen señor? Este señor era cabo y se le conoce como el héroe de Cascorro. Tiene una estatua dedicada en pleno Rastro, la Plaza Cascorro, aunque se llama de otra manera, pero todo el mundo la conoce por el nombre de la batalla que sucedió en Cuba. Este señor nació cerca de allí. Bueno, no se sabe dónde nació, se sabe que fue depositado en la inclusa de Mesón de Paredes. Y allí una nota decía cómo querían que se llamase: Eloy. Efectivamente, las monjitas le pusieron Eloy y lo dieron a una señora para que lo amamantase, para que le diese del pecho. Era mujer de un guardia civil que había perdido recientemente a un hijo y estuvo con esta señora hasta los 11 años. A los 11 años el asilo dejó de pagar el dinero a la señora y el niño Eloy tuvo que ganarse la vida como pudo, de albañil, todo lo que podía hacer un niño de 11 años, hasta que ya por fin con 18 años se incorporó a filas en el regimiento lusitano de Alcalá de Henares. Allí parece ser que desarrolló una buena labor, porque en 2 años llegó a ser cabo, que entonces era bastante difícil. Solicitó el cambio al cuerpo de carabineros, se lo concedieron y salió destinado al cuerpo de carabineros. Se echó una novia, pensaba casarse, pero parece ser que una tarde, cuando regresaba del cuartel, se encontró a su novia, que debía ser una mujer muy guapa, con un teniente de su regimiento. Y entonces la pasión le exaltó, no pudo más y tuvieron más que palabras. Por supuesto, el cabo fue condenado a 12 años de cárcel y expulsión del ejército. Pero de aquí que empieza la guerra de Cuba y a los 2 años a los que están en los penales y presidios les dicen que si no tienen delito de sangre pueden alistarse voluntario para irse a Cuba o a Filipinas. Efectivamente, este Eloy se va a Cuba. Allí en Cuba está en una población que se llama Cascorro. Está en un momento determinado cercado por 3.000 insurgentes y les tienen totalmente acorralados, escribiéndoles desde un bohío. La única forma posible es volar el bohío ese. El cabo se ofrece voluntario y va con una lata de gasolina y se va al bohío, le prende fuego, echa la gasolina, le prende fuego, con lo cual la presión sobre Cascorro se alivia mucho y ya llega un general español al cabo de los días y les consigue rescatar. Por este hecho fue condecorado con la medalla del mérito militar de plata. Siguió en el cuartel, siguió en el servicio activo y al año siguiente murió en el hospital víctima de una gastritis intestinal, porque la comida de la tropa era muy deficiente. El pueblo de Madrid más tarde le honró con este monumento que ya hemos comentado antes. La pregunta es: ¿cómo pudo un hombre tan desgraciado en la vida sacrificarse por la patria? La respuesta ya la tengo. Otro día a lo mejor la cuento. Pues con la curiosidad nos dejas, Alberto, te lo demandaremos.
En 1648, en Münster, en Alemania, se firma la Paz de Westfalia, que pone fin a la Guerra de los 30 años, un tratado que, por lo que se refiere a España, tendrá como consecuencia la separación definitiva de las coronas española y holandesa. Aunque efectivamente para España representa el primer revés en varios siglos, lo cierto es que nuestro país seguirá fungiendo como primera potencia mundial hasta el año 1805, en que se produce la derrota naval de Trafalgar y a continuación la ocupación napoleónica y sobre todo la secesión a partir del 1820 de los virreinatos americanos. Y de nuevo con nosotros José Carlos Mena y sus retazos de la historia. ¿De qué nos hablas hoy, José Carlos? Hola, ¿qué tal? Hoy os contaré algo de la historia de nuestra bandera, de la historia de la bandera de España. Pues todos los símbolos de un Estado tienen una historia, un pasado, un trasfondo, un escudo, un himno, una bandera. Nos vamos a la Reconquista. Pues allí cada soldado o caballero luchaba bajo el pendón de su reino, León, Castilla, Aragón, Navarra. Poco después, al unirse todo bajo el reinado de los reyes católicos, se intenta adoptar un mismo escudo con los símbolos de Isabel y Fernando, así como los colores de los pendones de los diferentes reinos que formaban España, incluido una Granada cuando se conquistó la capital del reino nazarí. Al llegar al trono Felipe el Hermoso, esposo de Juana de Castilla, hija de los reyes católicos y madre de Carlos I, se adoptó como bandera española la cruz de Borgoña o cruz de San Andrés como símbolo de la familia Habsburgo. Esta enseña fue muy utilizada con diferentes diseños a partir del siglo XVI, mientras gobernaban los Austrias, y estuvo en uso hasta prácticamente 1793. Pero resulta que en pleno siglo XVIII, con los Borbones ya en el trono español, las flotas inglesa, holandesa, francesa y española pugnaban por el dominio de los mares. Tras la guerra de sucesión, España había quedado muy debilitada en el mar, pero Felipe V adoptó las medidas necesarias para que los vientos de nuevo soplaran a su favor, modernizando la flota, aumentando el número de navíos y fundando la Escuela de Guardias Marinas. En aquel tiempo España utilizaba como bandera distintiva un paño blanco con el escudo de los Borbones, pero daba la casualidad que muchos reinos europeos utilizaban una bandera parecida, un fondo blanco con su escudo. Y máxime cuando Francia, regida por la misma dinastía, tenía una bandera similar. Eso hacía que distinguir los navíos en el mar en la distancia era harto difícil, con el peligro que aquello conllevaba de no diferenciar a amigos de enemigos. Carlos III, viendo el problema práctico que se cernía sobre su flota, encargó a su ministro de Marina, Fray Antonio Valdés y Fernández de Bazán, la creación de una bandera que fuera distinguida fácilmente en el mar, y para ello convocó un concurso. El ministro cogió los 12 diseños que más le gustaron y posteriormente se lo pasó al rey para que escogiese el mejor. Carlos III eligió dos modelos, una para la marina de guerra, que se corresponde con la bandera actual del Estado, y otra para la mercante. En ambas predominaban los colores rojo y amarillo, que eran muy fáciles de distinguir en la distancia. Así los navíos de guerra empezaron a enarbolar la enseña rojigualda para no crear confusión a la hora de cualquier conflicto. Y después, desde aquel momento, fue enarbolada sobre todo en la guerra contra los franceses por el pueblo. Poco a poco fue adoptándose de manera amplia hasta que se convirtió en bandera oficial en España en 1843, cuando así lo decretó la reina Isabel II. Desde aquel momento su utilización se hizo oficial, quitando un uso residual hasta la dictadura de Primo de Rivera del pabellón civil que se eligió para la marina mercante con 5 franjas y los cambios temporales durante la Segunda República. Finalmente se adoptó como bandera constitucional la elegida por Carlos III para la marina de guerra. Espero que os haya gustado esta historia. Saludos. En 1847, en los albores de la fiebre del oro, la ciudad californiana de Yerbabuena, fundada por los misioneros españoles Francisco Palau y Benito Cambón, es renombrada como San Francisco. Por aquel entonces la ciudad, como todo el estado de California, aún pertenecía a México, que la perderá solo un año después, tras la guerra con los Estados Unidos y el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que le pone fin a la
en beneficio de los norteamericanos, los cuales arrebatan a México 2,5 millones de kilómetros cuadrados, una superficie 5 veces España. A lo mejor, puestos a que alguien le tenga que pedir perdón a México, parece más lógico que lo hagan los que le quitaron 2,5 millones de kilómetros cuadrados, Estados Unidos, que quien le dejó 5, España. En 1925, en el marco del intercambio de poblaciones producido entre Grecia y Turquía, con ocasión de la constitución de la República de Turquía, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, el gobierno turco de Mustafa Kemal Atatürk expulsa de Estambul al patriarca ecuménico ortodoxo de Constantinopla, a saber, Constantino VI. La medida cabe relacionarla también con otra expulsión todavía más importante dentro de lo que es el ámbito turco, cual es la del que será el último califa otomano, Abdülmecid II, producida solo un año antes, y con ella la definitiva abolición del califato otomano por el mismo Atatürk dentro de lo que era su política de corte laicista, en lo que es probablemente la más importante reforma de este tipo, de tipo laicista, producida nunca en el ámbito islámico. Les voy a contar una cosa significativa. Cuando estuve en Estambul en el año 1991, es decir, 53 años después de la muerte de Mustafa Kemal Atatürk, sus retratos estaban por todas partes, hasta en los bares. En mi última visita producida hace 2 años, son poquísimos los retratos que quedan del que fuera el gran padre de los turcos, Mustafa Kemal Atatürk, bien significativo de que sus reformas de corte laicista empiezan a decaer. En 1933, tras las elecciones celebradas en julio de 1932, el presidente Paul Hindenburg nombra a Adolf Hitler canciller de Alemania, a pesar de que en el Reichstag su partido solo disponía de 230 escaños de 608, es decir, un 37% de la Cámara. Hitler consigue la investidura gracias al apoyo del Partido Nacionalista del Pueblo Alemán y del llamado Zentrumspartei, Partido del Centro en su traducción al español. Curiosamente, en la misma fecha pero de 1945, después de haber gobernado 12 años y de haber llevado al mundo a la guerra más mortífera de toda la historia, a las 10 de la noche, Hitler pronuncia el que será su último discurso, grabado con anterioridad. En él, pide a los alemanes el sacrificio más extremo. Acto seguido, él se recluye en el Führerbunker, búnker del Führer, que tenía preparado en Berlín, situado en un lugar que hoy es un aparcamiento público entre la puerta de Brandenburgo y Potsdamer Platz. Ha sido la noticia de Lula. Y hoy es un día trágico por lo que se refiere a las atrocidades que se producen en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Porque en el año 1943 la Gestapo alemana comienza la ejecución masiva de judíos en el pueblo ucraniano de Letichiv, que deja 7.000 víctimas mortales. Que con ser muchas son pocas al lado de las que ocurren en el año 1945, cuando en aguas del mar Báltico se produce la que es la tragedia naval más grave de la historia. Un submarino soviético hunde el barco civil Wilhelm Gustloff, lleno de refugiados alemanes, con el resultado de 9.343 personas muertas, incluidos unos 5.000 niños.
no es la única masacre de este estilo perpetrada por los comunistas soviéticos. A ella hay que añadir la del Goya, otros 7.000 muertos, y la del general von Steuben, casi 5.000, 20.000 víctimas mortales entre los tres, todos ellos hundidos por la Marina comunista soviética. Estos bombardeos de barcos indefensos tuvieron lugar en el curso de la llamada Operación Aníbal, una operación destinada a evacuar a las personas de origen germánico que vivían en la Prusia Oriental, en poder de Polonia hoy día, ante el avance del ejército comunista soviético. En 1948, el fanático hinduista Nathuram Godse asesina a Mohandas Karamchand Gandhi, más conocido como Mahatma, que significa alma grande, Gandhi, el gran líder de la independencia de la India, la cual conseguirá de acuerdo con el espíritu llamado de la ahimsa o la no violencia. Las últimas palabras de Gandhi, de religión hinduista, pero muy influido por principios pertenecientes al budismo, jainismo e incluso cristianismo, serán Jai Rama, traducible como "Oh Dios". Escuchen su voz en el discurso que pronuncia en Ginebra en 1931. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth. I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description, that the masses of India, if it became necessary, would resort to violence. I regard myself as incapable in my lucid moments of making a statement of this character. It is complete independence that we want. Me considero a mí mismo como un soldado, pero un soldado de la paz. Conozco el valor de la disciplina y de la verdad. Tengo que pedirles que me crean cuando digo que nunca he realizado una afirmación de esta naturaleza, que las gentes de la India recurrirían a la violencia si fuera necesario. Me considero a mí mismo incapaz de haber expresado una opinión de esta naturaleza estando en mis cabales. Es la completa independencia lo que queremos. Y puntual como siempre, el rapsoda de la historia, Guillermo Arroniz, y sus faraones, el segundo período intermedio. Buenas, Mariate, Luis, queridísimos oyentes. Hoy vamos a dedicarle un segundo poema al segundo, valga la redundancia, imperio intermedio. Digo yo que 100 años bien merecen un par de poemas. Lo voy a centrar concretamente en los Hicsos. Os hablé la semana pasada de los Hicsos. Hablaremos más adelante de los hititas. Durante un tiempo yo pensé que los Hicsos y los hititas eran algo equiparable en cuanto representantes de una nación, de una extensión geográfica, ¿no? De una unidad de poder diferenciada geográficamente, ¿no? Que de repente crece y se desarrolla y conquista los alrededores. Pero no es así en el caso de los Hicsos. Se parecería mucho más a los pueblos del mar, de los que hablaremos, esperemos también, con, en este caso, Ramsés III.
Se trata de una serie de pueblos que vienen más allá de Canaán porque han perdido, como decíamos la semana pasada, una serie de mercados. Parece que ante todo eran unos pueblos comerciantes y sin embargo, en aras de buscar estos nuevos mercados, lo que hacen es conquistar la parte del norte de Egipto, llamada Bajo Egipto, todo lo que es la zona del delta, porque claro, ellos entran por el paso de lo que hoy sería Israel y conquistan todo este terreno, vencen a los gobernantes autóctonos y en una pequeña localidad que es Avaris y que algunos historiadores más adelante identifican con Pi Ramsés, aunque los últimos estudios no sé si avalan esta teoría, más bien creo que no, pues hacen crecer esta pequeña localidad, la amurallan, se hacen fuertes allí, la nombran su capital y desde allí incluso atacan a la ciudad tradicional y antiquísima de Memphis, que consiguen conquistar, ¿no? Estos pueblos vienen de más allá de Canaán, pero no he encontrado referencias exactamente de qué tierras concretas o cómo se llamaban originariamente estos pueblos. Lo cierto es que las dinastías 15 y 16 son paralelas porque hay faraones en el Alto Egipto, autóctonos, y faraones en el Bajo Egipto, que son de estos pueblos extranjeros, de los Hyksos. Esto terminará con la dinastía 17, el faraón Amose, del que espero hablemos pronto, y que dará inicio a la famosísima dinastía 18, en la que nos detendremos mucho tiempo porque casi todos los nombres son los que seguramente más os van a sonar. Y vamos allá con el poema. Los Hyksos, ¿quiénes son? ¿Por qué han venido? ¿Proceden de los pueblos montañosos? Se dicen comerciantes y juiciosos en busca de mercados que han perdido. Entonces, ¿dónde tiene su sentido la quema de ciudades y colosos, la fundación de Avaris, los odiosos ataques contra Memphis que han rendido? ¿Vivían más allá de Canaán? ¿Y han hecho este viaje de conquista de forma tan brutal como imprevista, buscándose el poder igual que el pan? Al Bajo Egipto harán por fin caer, mas siempre llega un nuevo amanecer. En el capítulo del natalicio nace en 1736 James Watt, a quien se tiene por el inventor de la máquina de vapor en 1769. Pero lo cierto es que en 1712, 24 años antes, el también inglés Thomas Newcomen ya había diseñado un prototipo que funcionaba a base de vapor, y en 1699, 70 años antes que él, en la Real Sociedad de Londres, el mecánico Thomas Savery ya había presentado una máquina de vapor empleada para extraer el agua de las minas, cuyo diseño será guardado como secreto de Estado. Pero es que previamente a todos ellos, 127 años antes, nada menos que el famoso Watt, al que se atribuye el invento con tanta injusticia y falsedad, era un español, el navarro Jerónimo Allanz, administrador general de minas del Reino de España, el que con la misma finalidad de desaguar las minas, tanto las explotadas en la península como las explotadas en América, el que registraba el primer prototipo de máquina de vapor, el cual estuvo en activo en muchas de las minas españolas. Así se escribe la historia. Vado
Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana. Que te perdiste un programa y no te lo perdonas. Que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar. No te preocupes, todo tiene solución. ¿Conoces nuestro podcast? Introduce en la red Podcast Radio María, esta no es una semana cualquiera, y entrarás en el mundo mágico de la historia, con todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Miles y miles de minutos de historia de la buena, contada con honestidad, con rigor, de manera escueta y entretenida. Ya sabes, el podcast de Esta no es una semana cualquiera. Para oír la radio cuando tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras. Y en el año 1882, el que nace es Franklin Delano Roosevelt, presidente del Partido Demócrata, que fue de los Estados Unidos desde 1932 hasta su muerte en 1945, después de ganar hasta 4 veces consecutivas las elecciones presidenciales. No por casualidad, 2 años después de su muerte, se aprobará la 22ª enmienda de la Constitución norteamericana, la cual limita el período presidencial a una única reelección, no necesariamente consecutiva a la primera victoria. Eso sí, como ha demostrado el caso de Donald Trump, actual presidente de la Unión, que ha sido 2 veces elegido, pero no de manera consecutiva. Afectado de una severa y tardía poliomielitis a los 39 años de edad, que le postra para siempre en una silla de ruedas, a Roosevelt tocará liderar la participación estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Poco conocido por ocultado es su acendrado racismo, tanto para con los negros, del que es buena expresión el ni siquiera felicitar al atleta negro norteamericano Jesse Owens cuando ganó 4 medallas de oro en las Olimpiadas de Berlín, como para con los judíos, como cuando negó la entrada en Estados Unidos al barco St. Louis, proveniente de Europa, con 1000 judíos que huían de la persecución nazi, los cuales se vieron obligados a volver a su puerto de origen, sufriendo muchos de ellos las consecuencias del todo esperables. Esto es la muerte en un campo de exterminio nazi de los muchos existentes por toda Europa. En el capítulo del obituario muere en 1649 el rey inglés Carlos I, que, tras la llamada Revolución Inglesa que lleva al poder a Oliver Cromwell y a la edad de 48 años, es decapitado. Segundo hijo de Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, nieto de María Estuardo de Escocia, Carlos se convierte en heredero a la corona de Inglaterra y de Escocia,
a la muerte de su hermano Enrique y reina 24 años. Amante de las artes, protagoniza una rocambolesca aventura al presentarse de incógnito en la corte española para conseguir de Felipe III la concesión de su hija María Ana como esposa, cosa que le será denegada por el rey de España debido a su condición de protestante. Ese viaje a la rica corte madrileña determinará después su afición por las artes y un caballo que se trae de España, el cual le es regalado por el propio Felipe III de España, es el ancestro de los famosos purasangre ingleses. Volviendo a Inglaterra por París, allí conoce y luego casa con la princesa Enriqueta María de Francia, católica también, la cual le dará 9 hijos. El hecho determinante de su reinado será la conocida como Revolución Inglesa o Guerra Civil Inglesa, un enfrentamiento con el Parlamento que comienza en 1642 y va a terminar con su ejecución por decapitación el 30 de enero de 1649. Una revolución que aupa al gobierno del país a Oliver Cromwell. Se cuenta que su último deseo fue portar 2 camisas al cadalso para que, dado que era un día de enero, sus enemigos no le vieran temblar ni de frío, y también que se le concedió el último honor de ser enterrado con su cabeza cosida a su cuerpo. En 1912 el que fallece es José María Esquerdo, médico español que, influido por el gran psiquiatra Pedro Mata Fontanet, se interesa por la psiquiatría. Introduce en España la neuropsiquiatría y la terapia ocupacional, y en 1877 funda el Sanatorio Mental Esquerdo, emplazado en Carabanchel, en el que los enfermos representaban obras dramáticas y teatrales a modo de terapia y en el que se elimina el tratamiento coercitivo extremo de los sanatorios de la época. De ideología republicana, desarrolla también una importante carrera política que le lleva a ser elegido concejal de Madrid y diputado por el Partido Republicano Progresista que fundan Ruiz Zorrilla y Salmerón. Tras recibir en 1912 su nombre, una importante avenida de Madrid, y a diferencia de lo que vemos ocurrir al día de hoy, la calle no pierde su nombre ni en los peores momentos del franquismo, y ello a pesar de la ya mencionada condición republicana de quien le daba su nombre. En 1998 muere asesinado Alberto Jiménez Becerril Barrio, concejal sevillano tiroteado junto a su mujer Ascensión García por la banda criminal ETA, dejando 3 hijos de corta edad. El concejal y su esposa apenas son 2 más de las 859 personas asesinadas por la banda de forajidos etarra y también 2 más de los 379 de los que ni siquiera se conoce el nombre del asesino. Lamentable balance de la lucha antiterrorista contra la banda de criminales secesionista vasca que operó en España durante 43 años, entre 1968 y 2011, la cual todavía ni ha expresado una condena de los asesinatos que realizó ni ha entregado las armas con las que operaba. Los presos madrileños durante la invasión napoleónica de Madrid. Nos lo cuenta Alberto Hernández, el gran Alberto. ¿Y vosotros qué hicisteis entre tanto, los de espíritu flaco y alta cuna? ¿Derramar como hembras débil llanto o adular bajamente a la fortuna?
Buscar tras la extranjera bayoneta seguro a vuestras vidas y muralla, y siervos viles a la plebe inquieta con baja lengua apellidar canalla. Canalla, sí, vosotros los traidores, los que negáis al entusiasmo ardiente su gloria y nunca visteis los fulgores con que ilumina la inspirada frente. Canalla, sí, los que en la liz alarde hicieron de su infamia villanía, disfrazando su espíritu cobarde con la razón segura y fría. Oh, la canalla arrojó el grito de guerra y venganza, y arrebatándole en su entusiasmo santo, quebrantó las cadenas de la tierra. Del centro de sus reyes los pedazos del suelo ensangrentado recogía, y un nuevo trono en sus robustos brazos levantando a su príncipe ofrecía. Brilla el puñal en la irritada mano, huye el cobarde y el traidor se esconde. Truena el cañón y el grito castellano de independencia y libertad responde. Héroes de Mayo, levantad la frente, sonó la hora, y la venganza espera. Id y hartad vuestra sed en los torrentes de sangre de Bailén y Talavera. Id, saludad los héroes de Gerona, alzad con ellos el radiante vuelo, y a los de Zaragoza alta corona, ceñid que aumente el esplendor del cielo. 2 de mayo de 1808. Los presos de la cárcel de Madrid, al enterarse de lo que está pasando a sus vecinos que están en libertad, deciden pedirle al alcaide que les deje salir a combatir con el resto de los madrileños. El alcaide no está muy por la labor, pero se teme que habrá un motín si no les deja salir. Así que les deja salir por el día, pero con la condición de que por la noche se reintegren a la cárcel. Hay en ese momento 94 presos, de los cuales 56 piden salir. Por la noche, cuando hacen el recuento de presos, nada más que hay 51. 4 han muerto combatiendo al francés y uno no aparece, se le da como falta, pero al día siguiente por la mañana aparece y se presenta con sus compañeros de cárcel para volver a salir otra incursión contra los franceses. Según parece, fue aprovechando las circunstancias de que estaba libre a saludar a su mujer. Y bueno, como lleva mucho tiempo sin verla, pues una cosa llevó a otra y así que decidieron pasar la noche juntos. Pero al día siguiente, fiel a su palabra, aunque un poco tarde, se presentó ante el alcaide y pidió seguir combatiendo. De estos presos, muchos murieron en combate, pero el resto todos regresaron a la prisión cuando se hubiesen ido los franceses. Bueno, pues este era el ambiente que se vivía en Madrid, entre dos clases, la clase de los afrancesados y el pueblo llano. Esta era una guerra de religión que era principalmente lo que propició el levantamiento del 2 de mayo, puesto que aunque va contra las costumbres y la tradición, es bien cierto que la religión católica fue la que hizo la religión a la cultura. Estos poemas son de nuestro amigo Espronceda, Oda al 2 de mayo. Pues eso es todo y buenos días. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Y sí, amigo, nada que podamos evitar. Nuestro programa se acaba una vez más. Pero recuerda, es inaudito. Los únicos en todo el mundo que se creen ya la leyenda negra a pies juntillas son ustedes, los universitarios españoles. Me abochorna. Henry Kamen, durante un curso de verano en el Escorial ante un público universitario. Henry Kamen es un historiador e hispanista británico nacido en Birmania y residente en Barcelona, doctor en historia por el St. Anthony College, profesor en la Universidad de Edimburgo y en varias universidades de España y de Estados Unidos, así como del Centro Superior de Investigaciones Científicas Español, autor de una veintena de libros, muchos de ellos dedicados a España, como por ejemplo Imperio,
la forja de España como potencia mundial o la Inquisición española, una revisión histórica. Y de igual manera que hacemos siempre, presentamos a continuación y para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado una vez más. Y en el tercio de eventos, la obertura de la ópera Tannhäuser de Richard Wagner, en la interpretación que de ella hacía la Orquesta Filarmónica de Berlín que dirigía Herbert von Karajan. En el natalicio hemos escuchado el vals Freudengrüße, vals del grato saludo, opus 105 de Johann Strauss padre, en la interpretación de la Slovak Sinfonietta Tsilina que dirigía Christian Pollak, y en el obituario el tema de Emma Chaplin precioso, Spente le stelle, apagadas las estrellas, interpretado por ella misma. Y hoy hemos estado con ustedes Mariate Aragonés, Alberto Hernández, Luis Aguilera, Lula Antequera, Bernardo del Toro, Cesáreo Jarabo, José Carlos Mena y este su siempre seguro servidor, Luis Antequera. Que hagan ustedes mucho bien y que no reciban menos. Teníamos razón. La historia, ¿cómo es? Y no como nos gustaría que fuera. Hasta el próximo programa. Se despiden de ti Mariate Aragonés y Luis Antequera. Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. No te lo pierdas. Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. El zaino finirà.